Diana, ¿me ayudas? Así rápido, nada más a poner algo aquí abajo. Se me ha presentado, pero me está bailando esto. Está bailando. Ya estoy por empezar. A ver. Han sido muchas. A ver, solo una o dos. Ya, gracias. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ok, ok. Uh-huh. Participantes. Oh. A ver, a ver. Aquí estamos de nuevo. Les di unos minutos para que fueran a la cafetería a tomar algo, comprarse una soda. Bienvenidos, bienvenidos todos. A ver. Bueno, creo que vamos a empezar. Ok. ¿Pueden leer, alcanzan a ver ahí o leer el tema de hoy, de la clase? Sí. Derivación numérica. Bien. Derivación numérica es exactamente lo que ahí dice. Es calcular derivadas, pero no en forma analítica, sino dando el valor. ¿Sí? Para entender una idea de qué trata este asunto de la derivación numérica,
voy a poner un pequeño ejemplo de a qué equivale eso de derivación numérica. Miren. A ver acá. Vamos a... vamos a suponer que queremos derivar. Vamos a suponer que tenemos una función. Supongamos que tenemos esa. Y que queremos hallar x igual a... Eso. Supongamos que esa es la pregunta. La f de x es 1/3 de x al cubo y nos interesa calcular la derivada cuando la x vale 1/2. Bueno, voy a dar un poquito de zoom a esta cosa, a ver. A ver, hasta allí. Voy a derivarlo de la manera que sabemos. Primero, de forma analítica. La derivada, derivamos 1/3 de x al cubo, va a ser 3 veces 1/3 de x al cubo. O sea, 3 por 1/3 de x a la 3 menos 1. ¿Sí? Así está. Luego, continuando, eso nos va a dar 3 entre 3, 1. Nos va a quedar x cuadrada. Así queda la derivada de 1/3 de x cúbica. Pero aplicada cuando la x es un medio. Así. Entonces, la primera derivada, cuando la x es un medio, es un medio al cuadrado. Profe, ¿cómo que la primera derivada está sustituyendo un medio en las x? ¿O de dónde sacó el un medio? Es dato del problema acá. Ok. Calcular la derivada en x igual a un medio. Sí. De acuerdo. Lo estoy haciendo de la manera tradicional, forma analítica. Encontré que la derivada analíticamente es esta. Pero aplicada en el punto cuando la x es un medio, entonces resulta ser un cuarto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros hemos hecho habitualmente
cuando queremos encontrar derivadas y que queremos el valor de la derivada para un valor de X determinado. Bien, pues resulta que hay métodos numéricos que hacen esto también. Como siempre, los métodos numéricos a veces tienen un sesgo en la exactitud, pero son igualmente buenos y sobre todo rápidos. ¡Ey! No se rían más fuerte que yo. Perdón. Ay, oye, si vieran cómo me veo yo aquí, parece que estoy manejando un avión de esos, un jet, con tantos controles y cosas aquí. Y luego con sus compañeros que están entrando y tengo que darles acceso y tengo que hacer todo junto. Qué bien sería hacer pulpo con más manos. Pero bueno, continuemos. Muchachos, aquí derivamos, pero usando las fórmulas de derivadas. Ahora lo que vamos a ver es cómo derivar, pero utilizando un método numérico. El método numérico solamente funciona cuando se pide calcular la derivada en un valor particular de X. A ver si se ve. Como aquí. Si me piden calcular la derivada de X cuadrada, no puedo conseguirlo. Pero si me piden calcular la derivada de X cuadrada cuando la X es un medio, entonces sí puedo conseguirlo. Entonces el método numérico necesita que le digan en dónde va a calcular la derivada. Si no le dan lugar, entonces no se puede usar este método. No es como el analítico. En el analítico se puede quedar la expresión indicada. Aquí no. Aquí se resuelve hasta el final. Bien. Entonces, voy a intentar resolver el mismo caso. Cuando tenemos una f de x, un tercio de x cúbica, y calcular su derivada cuando la x vale un medio. Me voy a levantar poquito para cerrar la ventana porque está corriendo un viento que me está moviendo aquí todo el papelero que tengo. Listo, ya estoy de vuelta. Ay, cómo me hace falta una secretaria. Bueno. Sigamos. Una secretaria, una oficina. Bueno. Aquí vamos a tener que hablar un poquito acerca de la teoría de la derivada. Confío en que la recuerden, si no, pues la vamos a refrescar un poco. A ver, estoy trazando unas líneas aquí. Voy a refrescar la memoria un poco sobre el concepto de derivada porque lo necesitamos. ¿Sí? Eje X, eje Y. La curva es la curva Y igual a f de X. Y supongamos que me piden calcular la derivada para un valor determinado de X. Así. O sea, supongamos que este punto es X. Ahí está su distancia. Y queremos encontrar la derivada de la función para este valor de X. En realidad, ¿qué me están pidiendo? Bueno, yo lo que haría
yo debería de trazar una línea vertical aquí y dar con el punto en la curva, en la f de x. ¿Qué es ese punto? Ese punto tiene coordenadas. Su coordenada en x, pues es x. Y su coordenada en y, pues es f de x. Eso. ¿Hasta ahí vamos bien? No hay mucha complicación hasta ahorita. No. Eso lo inventó, ¿no? La gráfica. No. Eso que no te escuché bien. Que si la gráfica esa, pues, ¿cómo supo que iba así? Ah, no lo sé. Yo solamente tracé una curva y estoy diciendo que esa curva va a ser y igual a f de x, que podría ser, por ejemplo, y igual a x cúbica, o a y igual a, ¿qué? A un tercio de x cúbica. Podría ser cualquiera. Estoy generalizando ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que quiero recordarles el concepto de derivada, porque lo necesitamos. Lo vamos a usar 3 veces. Y entonces hablaré de conceptos de la derivada y necesito que recuerden qué son cada cosa. Entonces, un punto, bueno, me están pidiendo que encuentre la derivada en este punto. ¿Sí? Bien, la derivada, si recuerdan, es el valor de la pendiente en ese punto de la curva. ¿Recuerdan eso de que la derivada representa la pendiente en la curva? Espero que lo recuerden. La pendiente se consigue sacando una recta tangente en ese punto. Una recta tangente significa que solo toca a la curva en un solo punto. O sea, que roza a la curva. Eso es una recta tangente. Esa recta tangente, como todas las rectas, tiene una inclinación con respecto al eje X. ¿Sí? Un valor en ángulos, grados o radianes. Pero en matemáticas, la inclinación, más que medirla en grados, se maneja como pendiente. Pendiente M. ¿Recuerdan el concepto de pendiente? Es decir, mayor inclinación, mayor pendiente, menor inclinación, menor pendiente. Eso. Esa forma la parábola. Sí, pues ahí se puede. La pendiente en la parábola, la pendiente en la curva, etc. Bien, entonces, el objetivo es encontrar la pendiente de esa recta tangente. El método que se utiliza en las derivadas es conseguir un segundo punto a un lado. ¿Sí? Un segundo punto que está un poco retirado de la X. Este sí. Entonces, a esta pequeña separación entre la X y el nuevo punto se maneja como incremento de X. Ya van recordando un poco los conceptos. Obviamente,
acá, en esos dos puntos, podemos formar un pequeño triángulo, rectángulo. ¿Sí? Luego, este segundo punto, claro que tiene coordenadas en X y también en Y. Su coordenada en X es X más delta X. O sea, la suma de esta distancia, más esta otra. ¿Sí? Sumando estas dos, pues tenemos la distancia en X de este segundo punto. Pero, ¿y qué con la distancia en Y? Esta distancia en vertical, ¿cómo doy con él? ¿Es la f de qué? Esa distancia. Es... No, a veces sí, porque no cabe. ¿Es la f de qué? Esta distancia, muchachos. Pues f de y porque ya tenemos f de x a un lado. La f, sí, esta es la f de x. Pero esta es la f de todo esto. ¿Y cuánto mide todo esto? X más, ok, x más x. X más delta x. Entonces, esta altura es la f de x más delta x. Bien. Pues resulta que poniendo símbolos en el pequeño triángulo que formamos aquí, el cateto de abajo es delta x y el cateto lateral es delta y. A ver, delta y. Así. Entonces, el concepto de derivada a ver si puedo ponerlo acá. El concepto de derivada de y respecto a x es un límite. Cuando la delta x tiende a 0, de el incremento de y respecto a x. De eso. El asunto es determinar a qué equivale el delta y. Entonces me regreso acá y vamos a ver a qué equivale el delta y. Miren. A ver, estoy esperando. Aquí está el delta y. El delta y es solo este pequeño tramo. De aquí a acá. O sea, el cateto, pues. Pero ¿cómo calculamos esa distancia? La distancia del cateto S. ¿Acaso esa distancia no es esta misma también acá? Acá de este lado. ¿Sí o no? Pueden ver que es la misma distancia, el delta y y aquel pequeño tramo.
¿Cómo podemos calcularlo? Algo así como el de los catetos opuestos. O más bien una resta. Miren, Bueno, sí. este espacio, es simplemente esta medida larga menos esta medida corta. Pueden darse cuenta de que si a la medida grande le restan la medida corta, nos queda ese pequeño hueco que queremos buscar por una resta. Entonces, vamos a hacer eso. El delta y va a ser igual a la resta de la medida larga menos la medida corta. La medida larga es esto. Lo voy a poner f de x más delta x. Así. Pero le voy a restar la medida corta, que es la f de x. Y eso es lo que mide el delta y. Si tomo ese valor de delta y me vengo a la definición de derivada, donde derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Entonces eso será también igual al límite cuando delta x tiende a 0 del delta y. Pero voy a poner el delta y como f de x más delta x menos la f de x, todo sobre delta x. Así pues, ese es el concepto de derivada. Eso fue lo que tuvo que hacer Isaac Newton para inventar el cálculo diferencial. Entonces, Ajá. Entonces, ahora que ya tenemos una fórmula en que empezar, ya podemos intentar buscar algún método numérico que nos ayude a resolverlo de una manera más precisa, rápida y confiable. Bien, para eso vamos a hacer algunos pequeños cambios por conveniencia. Vamos a cambiar delta x por h. Lo que pasa es que en los métodos numéricos es más cómodo trabajar con letra h, con el símbolo delta x, que tiene significados muy precisos. Y la h, pues, puede manejar valores más toscos, como nos vamos a dar cuenta un poco más. Bien, después de eso, necesito hablarles sobre la forma como se puede manejar la derivada.
Mm, mm, mm. Hace rato dijimos que esta era la X. Y luego dijimos que el incremento lo dábamos acá. Ya no lo voy a llamar delta X, le voy a llamar H, ¿recuerdan? Entonces, y esto es H. Bien, la H también se le conoce como diferencia. Entonces, cuando analizamos la derivada partiendo de X y la diferencia la hacemos hacia adelante, o sea, hacia la derecha, se le llama derivación numérica por diferencias hacia adelante. Pero el mismo análisis se puede hacer también trabajando las diferencias, pero hacia atrás, que sería así, miren. Sería así, así, así. Y en lugar de que la H vaya hacia adelante, manejarla hacia acá, hacia atrás. Así. Y entonces a este tipo de derivada se le conoce igual que la otra, pero hacia atrás. Por diferencias hacia atrás. Una característica de estos dos métodos es que dan valores diferentes. O sea, calculan las derivadas, pero no dan igual. Hay una diferencia. Pero nosotros vamos a aprovechar esa diferencia para encontrar un método. Bien, muchachos, esta fue la introducción al tema de derivación numérica. En la próxima sesión, el próximo martes, voy a entrar ya más a detalle sobre estas dos formas de derivar, por diferencias hacia adelante y luego por diferencias hacia atrás. Luego haremos un análisis de ambos cálculos y concluiremos un método que sea más conveniente. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya no hay tiempo para terminar el tema completo, pero como introducción es suficientemente bueno. El objetivo era que recordaran los conceptos de derivada y que cómo se podía manejar el diferencial tanto hacia adelante como hacia atrás. El análisis hacia adelante es el mismo que el del concepto de derivada. El que falta por analizar es el de diferencias hacia atrás, pero eso ya lo haremos en la próxima clase para que salga completo. Bien, ahora pues les voy a pedir que me ayuden de nuevo, pongan en el grupo de WhatsApp
de la palabra presente para yo hacer los conteos. Me lo van a pedir ahorita dentro de una hora y son muchos. Tengo mucho trabajo que hacer y con eso me ayudan. De tarea solamente se llevan los ejercicios del método de interpolación polinomial. Y pues hasta aquí la dejamos. ¿Alguna pregunta? Ya, profe, ya habíamos puesto el presente una vez ahorita, entonces otra vez. Déjame ver si son los mismos. 22. Bueno, ya sé cómo hacer. Le pongo 22 y si en el otro conteo hay 22, pues ya lo dejamos así. No, ya con eso Ya lo basta. pusimos. Sí, está bien, está bien. Ya tomé nota del conteo. Muy bien, pues entonces hasta aquí la vamos a dejar. Tengan buen fin de semana. Igual, profe. Eviten los excesos. Tengan cuidado. No abracen a nadie. No besen a nadie. Cuídense. Ya ven qué peligroso está ahora. Gracias, profe. Dale, profe. Bien, que tengan buen fin de Está bien, semana. maestro. Nos vemos. Bye. A ver, ¿dónde está esto? Esto, share. Y